En Colosenses, hermano, la palabra del Señor da la importancia a lo que es la cabeza del cuerpo. En la carta a los Efesios nos hablaba de el cuerpo, pero aquí habla de la cabeza, que es Cristo, y exalta a Jesús sobre todas las cosas. Partiendo nosotros, y debemos entender que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que se ha hecho, hermano, todo lo que Dios ha hecho es para su Hijo Jesús. Él tiene la preeminencia en todo. Y ahora vamos a analizar los versos de esta escuela dominical. El verso 9 dice, porque en Él, se refiere a Jesús, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús en su cuerpo es Dios, es Dios. Cuando Él se apropió cuerpo para venir a este mundo, Él solo se sujetó voluntariamente a las limitaciones de la carne, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Por lo tanto, cuando recordamos acerca de la vida de Jesús en la carne, hermano, dice que sus padres lo llevaron al 8º día a circuncidarse. 8 días tenía él de nacido. 8 días. ¿Verdad? Un bebecito de 8 días es pequeñito. Y los padres llevaron a Jesús a circuncidarse al 8º día, y nos narra la palabra del Señor que había un anciano llamado Simeón, que le había sido revelado que no moriría sin antes conocer al Salvador del mundo. Y estando él en su casa, fue movido por el Espíritu Santo y se dirigió al templo. Y cuando llegó allí, estaba Jesús para ser circuncidado, y dice la palabra de Dios que él, tomándolo en los brazos, bendijo a Dios y le dijo: Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu redención. Y lo que tiene en las manos es un bebecito de 8 días. Pues sepa usted que ese bebecito de 8 días, estando en esa condición, era él el que sustenta todas las cosas. El universo, las cosas temporales, las eternas, las visibles e invisibles, todas las sustenta ese pequeñito, porque él era Dios y nunca dejó de ser Dios. Incluso lo leímos nosotros en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 16, que hablando de él dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y quiero destacar con esto la grandeza de lo que es Jesús, hermano. Y que nosotros siempre tengamos en nuestra mente esa grandeza. Muchas veces nosotros tomamos a Jesús como que si él fuera un empleado nuestro. Incluso en nuestras oraciones de repente le reclamamos y le pedimos y le exigimos. Incluso hay un grupo de falsos maestros que le decretan y creen que Dios tiene que hacerles caso.
Pero aquí la palabra del Señor dice, en él habita corporalmente toda la plenitud. No es que él haya sido hombre y se despojó de su condición de Dios. No, él lo que hizo fue sujetarse a las limitaciones de la carne, pero sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Y la palabra del Señor nos dice en el verso 10, y vosotros, y se refiere a nosotros, dice, estáis completos en él. Ahora, cuando dice vosotros, se refiere a los creyentes, a los que hemos creído. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas, como dijimos. Por él, en él y para él son todas las cosas. Él gobierna y él domina todo, absolutamente todo. Por lo tanto, los que estamos en él, estamos completos. No tenemos necesidad de nada. Por lo tanto, nosotros siendo miembros de la Iglesia del Señor, y no me refiero a ser miembros de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, ni a la Metodista Pentecostal, ni a la Bautista. No, hermanos, siendo miembros de la Iglesia del Señor, somos su cuerpo. Y la cabeza es Cristo. Y siendo Él completo, y nosotros estando en Él, estamos completos. No tenemos necesidad de nada, no nos falta nada. La iglesia en el Señor está completa. Ahora usted dirá, pero yo tengo necesidades, Es que no he entendido nada, hermano. Porque como vamos a aprender en los versos siguientes, se refiere a algo eterno. A algo eterno. Mire, cuando Jesús estaba en la carne, dio la manifestación de esta autoridad. Resulta que él iba en una barcaza y vino una tormenta y se hundía. Y dice la palabra del Señor que él iba durmiendo. Se asustan sus discípulos y le dicen, despierta, que perecemos. Y él en silencio se puso en pie, fue a la proa del barco e increpó a las aguas y el viento. Y hubo grande bonanza. Hermano, le llamó la atención al agua y le llamó la atención a la tormenta y al viento. Y hubo grande bonanza. Tanto es así que los hombres se preguntaron y dijeron, ¿quién es este que aún los elementos le obedecen? Para que entienda quién es él, hermano. Él ordena que llueva y llueve. Él ordena que no llueve y no llueve. Todo le obedece. Los demonios se le sujetan. Los demonios se le sujetan. Todo está sujeto a él. Toda cosa creada le pertenece. Y las cosas eternas también son de él. También son de él. De repente nosotros pensamos que tenemos que caer en una especie de guerra espiritual con los demonios y andamos con, no sé, hasta con amuletos. Algunos van y abren la Biblia en el verso 91 y la ponen en un lugar especial en la casa para espantar a los espíritus. Esas son supersticiones, eso es brujería, hermano. Nosotros no deberíamos tener temor de esas cosas, porque en Él estamos completos, porque Él tiene todo poder y toda autoridad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego nos habla de algo bien especial, hermano, que dice, y en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión
de vuestra carne. Esto en el lenguaje simple quiere decir, hermano, que en su muerte, porque él fue circuncidado al octavo día fue llevado al templo, ¿verdad? Cuando lo vio Simón, pero no se refiere a eso, sino se refiere a su muerte. A su muerte. Y dice, en él también fuiste circuncidados. Quiere decir que en su muerte fuimos separados de nuestro cuerpo de muerte. De nuestro cuerpo de muerte, de nuestro cuerpo de pecado. Hermano, y voy a ponerle un ejemplo para que me entienda. Imagínense que usted tiene un suéter de lana finísimo, en blanco, blanco. Y usted va y lo sumerge en una pintura, en un óleo rojo. Y lo revuelve ahí y lo deja varios días. Después usted lo saca y va a darse cuenta que se echó a perder. No importa cómo lo lave, no importa cómo intente limpiarlo, va a ser imposible. Imposible. No va a ser posible. La pieza de vestir se echó a perder totalmente. No hay nada en ella bueno. No hay nada en ella bueno. Y está hablando de nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros caímos en pecado, la palabra del Señor dice literalmente, desde la mollera hasta la planta de los pies, no hay nada bueno, sino pudrición, una llaga podrida, entero, entero. Y la palabra del Señor dice que cuando Él murió, nosotros fuimos separados de ese cuerpo de pecado. Ahora, cuando dice cuerpo, no se refiere a esta carne, hermano. Cuando habla de nuestro cuerpo de pecado, no está hablando de la carne, porque muchas veces creemos que simplemente esta carne visible. No, hermano, cuando habla de cuerpo, se refiere a que nosotros como seres humanos somos un instrumento de maldad. Así como el suéter está entero contaminado, así también nosotros somos un instrumento de maldad. Dice en Génesis capítulo 6, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Somos una maquinaria para producir maldad de alma, cuerpo y espíritu. Todos nuestros designios, todos nuestros pensamientos son enemistad contra Dios, como dice la carta a los romanos. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo único que piensa el hombre sin Dios es ofender a Dios con toda su alma. Y a eso se refiere con un cuerpo, no tan solo a mi carne, porque si fuera mi carne, entonces yo me muero, mi espíritu sale, y me desligué de mi cuerpo. No, se refiere a un cuerpo de maldad, a una maquinaria de maldad. Bendito sea el nombre del Señor siempre. Hermanos, somos una herramienta para forjar y llevar a cabo delante todo tipo de perversiones. No hay nada bueno en nosotros. Estamos absolutamente incapacitados para hacer cualquier obra de bien. Y esto deberían entenderlo todos los creyentes, todos los días. Todos los días. Por lo tanto, este antro de maldad, ¿cómo me deshago de él? Hermanos, ¿cómo nos deshacemos de este cuerpo, de esta naturaleza? Y la palabra del Señor nos dice
en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. Al echar, me escuche bien, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo el Señor? Él se hizo hombre y Él era perfecto, Él es santo, Él es sin mancha. Su cuerpo es perfecto. Y Él nos separó de este cuerpo de maldad, de esta industria de perversidades, nos tomó y nos colocó en Él. En Él. Por lo tanto, cuando habla de esta circuncisión, se refiere a su muerte. Miren, hermano, Abraham, nos habla la palabra del Señor en Romanos capítulo 4 y dice, Abraham fue perdonado o fue justificado siendo circunciso o incircunciso. Es decir, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, eres salvo. Abraham le dijo, Abraham, eres salvo. Abraham estaba circuncidado o incircuncidado. Hermano, estaba incircuncidado. O sea, la maldad habitaba en él. Pero la palabra del Señor también dice en Romanos, pero la circuncisión le fue dada por señal de que sus pecados habían sido perdonados. Él fue justificado en la incircuncisión y la circuncisión le fue dada por señal. ¿Pero qué cree usted? ¿La circuncisión de él? Cuando Abraham fue y se cortó el prepucio. No, hermano, cuando dice aquí la circuncisión le fue dada por señal, se refiere a la muerte de Cristo, le fue dada por señal que sus pecados habían sido perdonados. Él murió por mí. Él murió por nosotros. Él fue cortado. Porque la circuncisión es el cortamiento del prepucio. Pues él fue cortado, y me refiero a Jesús. Fue cortado. Como dice Isaías capítulo 53, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por lo tanto, cuando habla, dice que en él fuimos circuncidados. Lo único que está diciendo, que cuando él murió, cuando él fue cortado, nosotros morimos. Nosotros morimos. Y esta circuncisión no fue hecha por mano, porque quien mató al hijo fue el padre, hermano. Si no recuerda la historia que nos cuenta la Biblia acerca de Abraham e Isaac, él colocó el pecado del mundo sobre el hijo y lo castigó en el hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿de qué te puedes jactar respecto a tu salvación? ¿Qué has hecho para ser salvo? Alguien dirá, bueno, creí. Tú no creíste, hermano. Acuérdate siempre de esto. Por gracia sois salvos. Grábatelo en el corazón, grábatelo en la mente. Por gracia soy salvo.
No es que yo creí, no, hermano, por gracia soy salvo. Porque luego agrega claramente, mediante la fe. Y esto, la fe, hermano, no de vosotros. El Señor te la dio. Porque si Él no te da fe, eres incapaz de creer. Por lo tanto, por gracia soy salvo. Por gracia, por gracia. Nada puedo agregar. Nada puedo agregar. Ahora, despojados, hermano, despojados de esta naturaleza por la muerte de Cristo, estamos ahora unidos a Él y en Él estamos completos. Cuando yo muera, mi carne se va a deshacer, pero estaremos sostenidos en Él. Estaremos sostenidos en Cristo. Miren, en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 26, dice que se le quitaría la vida al Mesías. Y no por sí mismo, dice. Queriendo decir que Él no murió por algún delito, alguna transgresión que hizo. Él no murió por sí mismo, sino que murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y agrega el verso 2, hermano. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados en el bautismo. Esto no tiene nada que ver con doctrinas de bautismos, hermano. No tiene que ver con el bautismo de agua, ni inmersión, ni aspersión, ni nada de eso, hermano. Lo que quiere decir que como Él murió por nosotros, cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Es decir, por la experiencia que tuvo Él con la muerte, Él la vivió en lugar nuestro. Por lo tanto, fuimos nosotros los que morimos. Y luego dice, en el cual también fuiste resucitado. Por lo tanto, cuando Él resucitó, nosotros resucitamos en Él. Morimos en Él y fuimos resucitados en Él por medio de la fe, hermano, que Dios puso en nuestros corazones. Morimos con Él en su experiencia con la muerte. Él murió por nosotros, por tanto, cuando murió, nosotros morimos, y si morimos en Él, también resucitamos en Él. En Él, hermano, y con Él. Acuérdense que somos su cuerpo ahora. Somos su cuerpo. Y quisiera leer, hermano, Romanos capítulo 6, que dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, y significa a que en Él vivimos esa experiencia, hermano, Él la vivió por nosotros? Él murió, Él fue llevado a la cruz, la ira de Dios vino sobre Él, pero Él estaba en nuestro lugar como vicario, como sustituto. Esto quiere decir, hermano, como que si a usted lo condenaran a 10 años de cárcel y en lugar de eso viniera un amigo y le dijera, no te preocupes, yo voy a estar los 10 años en la cárcel. Y usted vive en libertad, pero hay otro que está pagando su deuda. Por eso dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos gustado de esa muerte en Él. Él murió por nosotros porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hoy día tenemos una vida nueva, hermano. Hoy día nosotros tenemos una vida nueva, que es la vida de Cristo en nosotros. No se refiere al bautismo, hermano, porque como dice el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión, hermano, y vuelvo al ejemplo de algunos minutos. Imagínense tomar un suéter blanco, precioso, de una lana blanca, resplandeciente, y sumergirla en una pintura al óleo, al aceite roja, y tenerlo ahí harto tiempo y luego sacarlo. Y yo le digo ahora, déjelo como era antes. Usted me va a decir, es imposible.
Sí, hermano, es imposible. Pero te quiero leer el libro del profeta Isaías, hermano, en el capítulo 1. Y el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él tiene el poder. Él tiene el poder. ¿Cómo? Por medio del perdón de pecados. ¿Y por qué Él tiene la potestad para perdonar pecados? Porque Él pagó la deuda en el Calvario de la cruz. Él dejó satisfecha a la justicia. Y le vuelvo al ejemplo. Imagínense que a usted lo condenan a 10 años en la cárcel y un amigo le dice, no te preocupes, yo voy a estar por ti los 10 años. A lo mejor mientras su amigo está preso, usted va a andar escondido, asustado, que quizás me van a capturar de repente y me van a llevar preso. Pero cuando usted ve salir a su amigo de la cárcel, cuando usted ve salir a su amigo de la cárcel, se encuentra con él y le dice, ya pagué la deuda. Entonces usted va a decir, sí, pero me pueden venir a capturar a mí. No, porque él le va a mostrar un documento que dice su nombre, mi hermano, su nombre. Y va a decir ahí que la condena fue cumplida. Por lo tanto, el Señor, el amigo te va a pasar este documento. Cualquiera que te detenga, muéstrale este documento, porque aquí está tu nombre y ahí dice que tú pagaste la deuda, pero no la pagaste tú, la pagué yo en tu lugar. Cristo pagó tu deuda por medio de la muerte. Él tomó nuestro lugar. Y por eso la palabra del Señor dice en el verso 14, perdón, 13 y 14, dice, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, metidos en este cuerpo de maldad, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y luego agrega, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Quién te acusaba, hermano? El diablo es nuestro acusador. ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es nuestra falta? El pecado, hermano. ¿Y cuál es el acta? La ley de Dios. Transgredimos toda la ley de Dios. Pero Jesús fue sin culpa. Por lo tanto, cuando Él murió, no murió por sí, sino que murió por nosotros. Y la acusación legal y la sentencia que había sobre nosotros, Cristo la pagó. La sentencia, Él la pagó. Él la pagó en la cruz del Calvario. Ahora, alguien dirá, pero ¿cómo es posible? Jesús murió el día viernes y resucitó el domingo en la mañana. O sea, estuvo 3 días muerto y pagó la deuda de millones y millones de personas y perdonó los pecados por toda una eternidad. 3 días. Y quiero que entienda esto, hermano. Esto te demuestra lo hermoso y la grandeza de Jesús, que bastó con ese tiempo para pagar tu deuda por toda una eternidad. Tú habrías estado por toda una eternidad, por siempre y siempre en el infierno, y nunca habrías terminado de pagar tu deuda. Pero Él es tan precioso que con unas horas en el infierno pagó la deuda de millones de personas por toda la eternidad. Y eso nos habla de la excelente, de la excelsa persona que es Cristo Jesús. Él es excelente. Él es el más alto y no hay nadie en segundo lugar. Él es santo, Él es precioso y pagó nuestra deuda. Y dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio.
y clavándola en la cruz. Isaías capítulo 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca, y se dejó morir. Y como dice la alabanza, y en el silencio de ese justo, mi pobre alma se salvó. En él estás completo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego agrega la palabra, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, como le decía yo, el diablo nos acusa. Él es como un fiscal en un tribunal. Y él conoce todos sus pecados, mi hermano. Y él los está acusando todos los días. Y llegará el momento en que estaremos en la presencia del Señor para ser juzgados. Y en aquel día, hermano, cuando todas tus perversidades sean manifiestas, porque es necesario, hermano, nada quedará encubierto. Y cuando estés allá, no, entre comillas, hermano, no hay dónde meterse. Pero allí comprenderás lo que Él hizo. Cuando Él presente el acta de los decretos contra ti, que te es contraria, tenga un timbre ahí con sangre y que diga, consumado es, la deuda está pagada. Y por eso el poeta canta con tanta alegría, todo fue pagado ya, nada debo yo, salvación perfecta da quien por mí murió. Pero hay una cosa, hermano, aquí dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, públicamente. Es decir, esta victoria de Jesús tiene que ser pública. Todos los hombres, desde Adán hasta el último que van a nacer, tienen que ver este triunfo. Estas cosas deben ser manifiestas a todos los hombres, porque aquí dice públicamente. Y la manifestación de estas cosas, hermano, se verán en el reino milenial y en el juicio del trono blanco. Porque dice la carta a los hebreos, hermano, en el capítulo 2, versos 8 y 9, Hebreos capítulo 2, dice, todos los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, escuche bien, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todas están sujetas a él, pero aquí dice, pero todavía no vemos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y la palabra del Señor dice que viene un día en que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblará su rodilla y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, entienda la grandeza de Jesús, hermano. Si pusiéramos un círculo, uno podría decir,
¿Cuánto le corresponde de ese espacio a Jesús? A lo mejor podríamos decir un 99,99 y un 0,01 a todos los demás hombres. No, hermano, el 100% es Él. El propósito de todas las cosas son para el Hijo, para Jesús. Incluso nuestra propia salvación es para su gloria, para su gloria. Por lo tanto, acérquese siempre a Él con temor y temblor, no buscando un sirviente, hermano. No buscando un sirviente. Es más, hoy día los hombres se acercan y creyendo que porque cantan bien o porque tocan bien un instrumento, como que le dicen, Señor, te voy a ofrecer esta alabanza. ¿Qué puedes ofrecerle a Él? ¿Qué puedes ofrecerle a Él? Sino simplemente tu gratitud por su grande misericordia y entender realmente lo que significa la expresión solo Él es digno de toda honra y de toda alabanza, y acercarte al contrito y humillado y contemplar su hermosura, su grandeza, y pensar que Él me libró de este cuerpo de muerte. Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no me refiero solo a esta carne, sino a esta maquinaria de maldad que tengo que cargar todos los días. Esta herramienta de perversidad que soy yo, ¿cómo me libraré de ella? Si todos mis pensamientos, todos mis designios son enemistad contra Dios, ¿cómo me libro de ella? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria para la gloria de su nombre. Ojalá por medio de esta conversación hayas conocido un poquito más a Jesús, porque el propósito de este libro que se llama Biblia es uno solo, que conozcas a Jesús. Y cuando lo conozcas, serás sabio y entendido, lleno de conocimiento, de verdadero conocimiento. Por lo tanto, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, cuentos de hombres, libros de hombres, tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Conoce al Señor y serás sabio. Conoce a Jesús como persona y serás entendido. Renuncia a tu propia mente. Recuerda que en la escuela dominical pasada el Espíritu Santo nos decía, no sabéis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Por tu mente, hermano, que tiene siempre conceptos grandes de su propia persona. Sin embargo, ahora nos ha enseñado que nos libró de un cuerpo de muerte, de toda una cuestión organizada, hermano. Usted de repente puede ir a hablar del cuerpo de bomberos. Claro, en el cuerpo de bomberos está el capitán, no sé qué más, hay un montón, toda una estructura. Así nosotros somos un cuerpo de maldad. Imposible librarnos de ella. Y quiero volver a repetir las expresiones del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que lo único que hace son planificar maldades y muerte. Pero el apóstol Pablo exclama, más gracias sean dadas a Dios Padre por Jesucristo, nuestro Señor, el cual nos dará la victoria. Y será visible, y serás libre de este cuerpo, y serás de este cuerpo que tanto amas, hermano, y que tanto acaricias, y que tanto cuidas, y tanto justificas. Pero ojalá en esta hora tus ojos sean abiertos. Tus ojos sean abiertos, que puedas contemplar su grandeza y verás tu bajeza. Pero qué glorioso, porque en Él fui circuncidado. En Él, escuche bien, fui separado de este cuerpo de muerte. Y ya sea que muera, cuando Él venga o sea arrebatado, seré transformado y estaré en Él, en ese cuerpo perfecto. Y ya no estaré más en este cuerpo de muerte. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y para Él sea toda la honra y gloria ahora y para siempre.
Vamos a pedir la bendición ahora, mis hermanos. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y recuerde que esta tarde hay reunión para los niños de la escuela dominical, para que se conecte a las 16:30, más o menos, para que tus hijos también sean instruidos en la palabra del Señor. El Señor te bendiga, hermano. Amén. Así que ya sabes, eres una industria de maldad, pero por la muerte de él, dice la palabra, fuiste despojado del cuerpo pecaminoso, de toda esa masa, porque ahora estamos en él. Mientras tanto, la soportamos, pero ya viene la manifestación en que seremos totalmente libres de ella, para la gloria del Señor. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias le damos en esta hora por su palabra. Gracias por su grandeza. Permita que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe, Señor, pensando que nos falta algo o que debemos agregar algo. Que su palabra sea lo que nos guía, Señor. Que la interpretación de su palabra sea por medio de su palabra. La Biblia se traduce, se interpreta con la Biblia. Ayúdenos, Señor, a caer en la trampa de tantos escritos que han proliferado hoy día, Señor, llenos de maldad, Señor, llenos de errores de hombre, porque están hechos conforme a tradiciones y filosofías humanas, pensamientos humanos y no según Cristo. Ayúdenos a entender su palabra y líbranos del engaño. Gracias, Señor. Le rogamos ahora su bondad y misericordia para los enfermos, Señor, aquellos que estén hospitalizados. Le rogamos haga con ellos misericordia. Gracias, Señor. Le ruego bendiga a sus hijos en esta tarde, tengan un buen día. Bondades y misericordia que le rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.